una denuncia a Fortea. Denunciaron a Fortea en este caso porque la niña sí tenía un diagnóstico, tenía un tratamiento y para poderla someter al exorcismo, le tenían que quitar los medicamentos. Algo muy, muy similar a lo que vimos con Annelies Mitchell. Y es que también aquí esta parte nos va a causar este síndrome, nos va a causar el rechazo a los símbolos religiosos, porque a lo mejor también vamos a ver esto ya como una amenaza para nosotros, porque nos están exponiendo y violentando incluso con esto. Dos más, porfa, porque creo que no se vio la diapositiva, pero bueno, esa. También vamos a ver la hipótesis de Deichmann, y esta nos dice que en sí, en la experiencia mística se da una desautomatización. Esto quiere decir que nosotros no vamos a estar pensando como lo haríamos racionalmente. No vamos a ver las cosas como las vemos en la normalidad o de forma profana. Y es que también existe otro antropólogo, si no me equivoco, es francés, es René, no me acuerdo su apellido porque está muy difícil. Su libro es El hombre y lo sagrado. En este libro, él también menciona algo similar, que el ser humano ante lo sagrado pierde total racionalidad. Y por eso es que vamos a ver incluso muchas prácticas religiosas que incluyen cometer delitos como, por ejemplo, los sacrificios humanos, pero es porque se pierde esta racionalidad de la ley y se antepone la ley divina. Y entonces vamos a ver que a pesar de que esté prohibido, legalmente la persona lo va a hacer porque lo va a ver como una conducta necesaria. Pues lo mismo sucede en esta parte de la desautomatización, simplemente va a ser lo que la persona considera necesario. También, la siguiente, porfa, vamos a ver los estados alterados de conciencia, y estos pueden ser inducidos por mera meditación o también pueden ser inducidos por sustancias o por la situación en la que estemos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que logran tener estos estados alterados de conciencia e incluso producir el DMT o la DMT con pura meditación sin consumir alguna sustancia. Pero, por ejemplo, vamos a ver culturas, como aquí en México, la cultura yaqui, consume peyote para tener estos estados alterados de conciencia, las visiones, por ejemplo, con el nahual y demás. Pero entonces no es tampoco como que decir que el consumo de drogas es para los que no quieren o no pueden tener estos estados sin consumirlas, simplemente también es algo cultural, porque yo me he topado con comentarios de los dos tipos, de que la persona que practica esto no puede o simplemente no, simplemente trata de esconder su drogadicción con todo esto espiritual, que sí hay casos en los cuales hay personas que lo tratan de esconder por lo mismo de que puede ser más legal o puede ser una forma más sencilla de tener los productos, pero que no te hagan nada legalmente por ser parte de tu práctica religiosa. Así, hay quienes sí lo llegan a hacer, sí llegan a ser frecuentes. Sinceramente, yo he visto muchos casos donde en realidad ni siquiera conocen la espiritualidad que ellos dicen predicar y solo se meten en esos viajes. Pero no es en todos los casos, porque como estos casos de los yaquis y demás, que sí tienen incluso toda esa influencia cultural, bueno, pues nos va a servir. La siguiente, porfa. Bueno, entonces, por eso es que una investigación realizada en Italia va a mostrar que en sí, la primera forma, o sea, la primera explicación que se podría encontrar alrededor de las posesiones es el trastorno por intoxicación, o sea, consumiendo cualquier sustancia. Por eso es importante tomar en cuenta
si la persona consume alguna sustancia. Y es que muchas experiencias religiosas, como se los acabo de mencionar, es a través del consumo de sustancias. Otra es en sí un desorden fáctico. Bueno, el desorden fáctico que simplemente es fingir estar poseído, es, dice ahí el autor para llamar la atención. Yo no le pondría eso a una conclusión científica, sinceramente, pero en este caso sí menciona que es más una necesidad el fingir esto que en realidad hacerlo. Y es que, y esto puede ser inducido por terceras personas o por uno. ¿Cómo? A lo mejor vámonos a casos más comunes. Yo no quiero ir a trabajar, me invento que estoy enfermo y empiezo a actuar como tal y hasta yo mismo me llego a causar el dolor de garganta. Otro caso es cuando los papás quieren mentir para utilizar a su hijo. O sea, mienten para utilizar a su hijo para a lo mejor no ir al trabajo. Es que mi hijo está enfermo, le duele esto, le duele el otro, y puede que en algún momento sí lo llegue a desarrollar. Bueno, lo mismo sucede cuando uno se comienza con esto. Y esto suele darse sobre todo con personas que sí tienen los conocimientos para poder fingir todo esto. Por eso es que les digo, a lo mejor yo si quisiera deslindarme de cualquier cosa, pues podría actuar como poseído, pues porque sé que es todo lo que involucra, ¿no? Por ejemplo, eso sería, a lo mejor para evitar un problema legal, que de hecho eso es algo que intentó hacer David Berkowitz en Estados Unidos diciendo que el perro de su vecino estaba poseído. Fue algo que trató de hacer con este fáctico, ¿no? También vamos a ver el tipo A, la forma 3 tipo A, que en sí se manifiesta el trastorno por conversión. Y esto es muy común en África. De hecho, de allí nace este trastorno, porque se le tiene mucho miedo a la magia muti. Y entonces, a lo mejor te dicen que un mago muti o un hechicero muti te atacó. Y entonces, la impresión te puede causar parálisis o ceguera. Para ellos eso es una posesión, porque debemos de entender las diferencias culturales, porque incluso para ellos los ovnis no existen, porque ellos no tienen acceso a la tecnología. Para ellos son brujas. O sea, vamos a ver estas diferencias culturales bastante fuertes. Y entonces, incluso esta parte de la magia muti, de cuando piensas que estás poseído, piensan que este trastorno por convención se te va a quitar, si tienes un ungüento que posea partes, de un niño albino. Más adelante toco el tema, porque igual aquí ya se me quedaron viendo un poquito raro. Y bueno, en realidad, médicamente, obviamente no tiene un origen orgánico, pero médicamente han dicho es que la única forma de poder con este trastorno es fisioterapia y psicología, una terapia psicológica para superar el trauma. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, yo he visto casos que son hechos que también impactan a la persona después de estos hechos impactantes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que puede ser casos, uno que me tocó, fue una mujer que descubrió que su marido le fue infiel, que le tuvieron que quitar la matriz al mismo tiempo. Bueno, de hecho, primero fue que descubrió a su marido siendo infiel. Al poco tiempo, a los días, le dicen que la tienen que operar para quitarle la matriz y después de eso tuvo un choque. Todo esto se le juntó y comenzó a perder la vista. Le hicieron análisis, incluso llegaron a pensar que fue por la misma cirugía y no, en realidad no encontraron ningún origen orgánico y fue esto. Por eso es que a veces cuando volvían todos esos recuerdos, volvía a perder la vista, pero ya cuando se le pasaba, ella podía ver perfectamente.
También vamos a ver el tipo 3B, bueno, la forma 3 tipo B, que en sí es más relacionado a la epilepsia en lóbulo frontal u occipital, y también puede producir alucinaciones, este, y esto puede hacer creer a la víctima que es, bueno, a la persona que es víctima de posesión. Y también la manifestación de un trastorno de personalidad, como puede ser la esquizofrenia, el trastorno disociativo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos a encontrar dentro de todos estos trastornos. Y, o sea, al menos yo no soy de querer llevar todo esto médicamente, pero ya en estos casos donde sí estamos viendo ya la afectación, sí es importante que lo, que tratemos de buscar cualquier explicación. Incluso, se ha hablado de casos en los que están actuando así porque tienen un tumor en el cerebro, o porque tienen anemia, o porque tienen alguna otra afectación, médica, y que en su caso hay un libro de López López Ibor, así se llama, son los apellidos de la autora, que se llama El cerebro religioso. Ella misma dice, es que muchas veces estas experiencias religiosas van a reducirse cuando, cuando lo que las está causando en este caso puede ser una enfermedad mental, algo más orgánico, etcétera, etcétera, se empieza a tratar, se va a reducir. Entonces, por eso es también muy importante que, que abarquemos esta parte. Este, la siguiente, por favor. En sí, y aquí también este estudio nos menciona que los trastornos que llegan a ser más comunes son el obsesivo, delirante y disociativo. También que los trastornos secundarios llegan a ser el delirante cuando no está en estado primario, el límite y el psicopático. También se presenta en personas que llegan a tener una falta de aceptación en su sexualidad, en su orientación sexual, o una marcada tendencia a cronificar, o sea, a ser crónicos o muy constantes, sentimientos de vergüenza hacia las conductas sexuales. A lo mejor esto nos podrá sonar muy psicoanalítico, ¿no? Porque meter conductas sexuales, este, eh, es muy psicoanalítico, sinceramente, pero en este caso sí necesitamos como que ese contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque después también vamos a ver que la mayoría tuvieron formas de abuso físico o emocional severo en la edad temprana. ¿Qué quiere decir? Que en realidad su educación fue muy rigurosa o muy violenta, y también por eso los padres de estas personas llegaban a controlar bastante al sujeto, y por eso es que tenga un problema. Incluso, pues vamos a ver casos que incluso toco el tema aquí más adelante, de las terapias de conversión, cómo personas homosexuales son sometidas a estos procesos violentos, psicológicos, para dejar de ser homosexuales y ser heterosexuales, ¿no? Esto, pues obviamente va a afectar bastante en esta parte de la aceptación de la orientación sexual, y también la vergüenza en cuanto a las relaciones sexuales, porque vamos a ver como muchas personas que han tenido relaciones sexuales son muy penosas para hablar al respecto o ni siquiera quieren tocar el tema. Y entonces, pues esto va de la mano con la educación. No es tanto que queramos buscar evidencia psicoanalítica, sino más bien va relacionada a toda esta forma de la educación. La siguiente, por favor. Y entonces aquí vamos a ver que ya hay algunos síntomas más comunes, que pueden ser, por ejemplo, el hablar en lengua de la glosolalia, o en su caso también la xenocrosia, hablar bueno, en lenguas desconocidas o conocidas. También el conocimiento de hechos o episodios,
que no han sucedido, o a lo mejor que tú no tenías conocimiento, que ya vimos que también forma parte de las experiencias religiosas y que han sido explicados por la neuroteología, o si queremos quitarle la parte teológica, la neurología o las neurociencias, ¿no? También fuerza física extrema, predicción del futuro, y también vamos a encontrar sucesos paranormales, que muchas veces estos van a tener una explicación. Por ejemplo, hay veces que se llegan a abrir puertas que a lo mejor no estaban bien cerradas. Puede que incluso cómo está construida una casa y cómo está construido el marco pueda afectar a que estas puertas se abran solas. De hecho, por ejemplo, mi puerta se abre sola, y no es por la presencia de demonios o cualquier cosa, no, simplemente es por cómo está construida el material, el peso del material, hay una leve inclinación, etcétera, etcétera. Por eso también considero que en ciertos casos, incluso considerar a ingenieros civiles, arquitectos o cualquier otra persona que nos pueda ayudar, incluso topógrafos, para poder descartar incluso ruidos dentro de las casas, porque puede que la casa esté dañada o que los cimientos estén aceptando y por eso escuchamos estos ruidos, o simplemente el tronar de la madera que estuvo en contacto con el sol o que incluso estuvo mucho tiempo húmeda, etcétera. O sea, tenemos muchas explicaciones para poder descartar. Y es que, como les digo, la salud está en peligro, la vida está en peligro, porque vamos a ver más adelante algunos casos rápidamente. Y bueno, también vamos a ver declaraciones de personas que, que en sí, bueno, van a ser dados por ministros de culto, familiares y demás, que a lo mejor no encontraron alguna explicación para lo que sucedía. Y bueno, para eso es, como hay videos en el IMSS que supuestamente dicen es que esta persona está poseída y lo único que se escucha son gritos. Y a lo mejor que todos se van a morir y que quién sabe qué. Pero ahí toda la historia que te cuentan es que dicen que esa señora sabía cosas que no conocía, que quién sabe qué, que es un demonio. A ver, lo que tú me estás mostrando es otra cosa, ¿no? A lo mejor es una persona con un episodio disociativo y por eso está actuando violentamente, pero no necesariamente es un demonio. Pero si tú me muestras nada más ese video y después con toda esa historia, pues mucha gente sí se la va a creer. Pero pues esos videos de YouTube en realidad no los hagan virales porque ellos ganan dinero con eso, porque les meten publicidad y quién sabe qué tanto. Entonces, pues no, no los hagan virales nada más por eso. También, la siguiente, porfa. El sexo que más vamos a estar viendo de personas que son sometidas a estos procesos o que incluso declaran ser víctimas de posesión son mujeres. Son más mujeres que hombres. Y es que también hay ciertas prácticas en las cuales se piensa que las mujeres son las únicas a las que se puede poseer. Más adelante, voy a describir un ritual que menciona la ONU, que mencionó en marzo de este año, la ONU, para que vean cómo le hacen a las mujeres. Y también es más frecuente en grupos juveniles y va disminuyendo, pero no desaparece en personas ya más grandes. O sea, vamos a ver que en realidad se llega a dar en una época donde incluso se llega a considerar época de la rebeldía, así de manera más coloquial, que es la adolescencia, donde son muy rebeldes porque están tratando de prácticamente ya formar su personalidad. Y bueno, hay muchos factores psicológicos que van a influir en esto. Y ya cuando está formada la personalidad es cuando va desapareciendo. Por eso también no debemos de caer en pensar que una persona joven está bajo esto. Pero como les comento, tampoco desaparece cuando ya son adultos. De hecho, a mí me llegó a tocar también un caso en el cual una persona decía que estaba poseída porque habían ido al médico de las farmacias similares, porque tenía un gran dolor intestinal y quién sabe qué, y no supo qué era.
Pero pues para eso mejor no te vas con el de las similares, sino que te vas ya con el especialista o que el mismo médico, y es que yo lo tomo como un error del médico no haberle dicho, vaya con un especialista, no nada más decirles que no sé, porque si no, pues también las personas que a lo mejor no tienen el conocimiento necesario, sepan, o a lo mejor incluso puede que no tengan el acceso a poder pagar a un especialista, por eso van a las similares, ¿no? Entonces, pues yo siento que hay fue más error del médico al no decirle vaya con un especialista y entonces esta familia consideró automáticamente que era una posesión demoníaca. Nos puede parecer ridículo, puede que no, pero es que hay que tomar en cuenta la cultura con la que ellos fueron educados, una cultura religiosa, una cultura donde prácticamente todo mal se le atribuye al demonio. Y por eso es también muy importante intervenir en estos casos para poder decir, no, es que mejor vayan, sí vayan con el especialista, si no lo pueden pagar, a lo mejor aquí pueden consultar uno gratuitamente o simplemente se busca una familia, no puede pagarlo, un especialista que guste apoyarlo y créanme que sí hay muchos, sí se llega a encontrar porque a lo mejor incluso a ellos les sirve también para investigación, es decir, es que por qué piensan que están poseídos, ¿no? Entonces, pues hay muchos médicos que también pueden sacar provecho, un buen provecho de eso, ¿no? Para sus investigaciones. También se va a presentar en la mayoría de casos se presenta con personas que tienen mucha influencia religiosa, y también, bueno, esta influencia religiosa o creencias populares o la creencia en lo paranormal, porque hay personas que tal vez no se consideran religiosas, pero sí creen en lo paranormal. Entonces, en la mayoría de casos que se han estudiado, son personas que tienen estas creencias. Entonces, personas escépticas o incluso ateas pueden no presentar. Y puede que sí se presente, pero bajo ciertos momentos de sugestión, porque también la sugestión juega un papel sumamente importante. También, la siguiente, porfa. Ya me perdí en este. No sé qué sigue. Pero, bueno, ya vi. Bueno, esto es lo que les comentaba de las voces polifónicas, así que pues ya lo expliqué a fondo hace un momento, así que la siguiente. Y también vamos a encontrar ya en sí la práctica exorcista. ¿Por qué entro ya de lleno a esta parte de la práctica exorcista? Porque vamos a encontrar ya esta parte de los rituales que también llegan a ser dañinos, ¿no? Bueno, en este caso van a ser el conjunto de prácticas, rituales, mudras, que son señas, los mudras, etcétera, que están destinados a sacar a los espíritus o las entidades de animales, objetos y personas. Y esto lo tomo así porque a lo mejor no se considera en una casa como posesión, sino como infestación, pero la finalidad es exactamente la misma. Y por eso es que aquí también considero la roquia, que es la forma de exorcismo en el Islam. Considero también la limpia, que es lo mismo, o sea, es una forma de expulsar entidades en diferentes tradiciones mágico-religiosas, pero también vamos a encontrar la liberación, el término liberación, y esto es muy común en varias sectas cristianas. Digo sectas, siempre voy a explicar esto, yo creo que hasta dentro de 5 años, hasta que se normalice un poquito más el término. Secta hace referencia a una división religiosa, no a un grupo coercitivo. Secta habla sobre literalmente una división. Y si hablamos de cristianismo, vamos a encontrar muchísimas: el catolicismo,
los evangélicos, vamos a encontrar los protestantes, bautistas, etcétera, 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 calvinistas, etcétera. Todos esos son sectas, no grupos coercitivos. Que ya dentro de estos existan grupos coercitivos es otra cosa. Los grupos coercitivos, estos sí son los que te manipulan, los que nada más quieren sacarte dinero, los que quieren obtener un beneficio de cierta manera, ¿no? Por eso es que hay que saber diferenciar entre una secta y un grupo coercitivo. Un grave error que se hizo fue de que al inicio los grupos coercitivos se denominaron sectas destructivas. Y yo creo que por eso se piensa que todo lo que se diga que es una secta es, es malo, pero no. No, para nada. Entonces, pues yo tomo en cuenta, yo suelo utilizar la palabra secta para las diferencias, las diferentes religiones, o bueno, las diferentes divisiones de, porque ese es el significado oficial de la palabra secta. Y bueno, entonces va a ser dependiendo de qué, ya va a ser, ya puede ser a través de rituales, a través de textos, a través de oraciones, a través de señas, a través de cualquier cosa, ¿no? Por eso sí es muy, es importante que también definamos esto. La siguiente, por favor. Vamos a ver que en la antigüedad se realizaban exorcismos al clima, que es esta parte de la persecución de las brujas. Se pensaba que las brujas atraían la tormenta y el mal a la comunidad, y por eso se existían los comunidores, que como ustedes pueden ver, para quienes no conozcan las iglesias o este tipo de iglesias, antes las iglesias tenían dos torres, una era el campanario y el otro, pues todos nos hemos preguntado para qué se utilizaba, pues es el comunidor. Se utilizaba para realizar estos exorcismos al clima. El sacerdote se paraba ahí a rezar y toda la comunidad abajo. En este caso vamos a ver las dos torres juntas. Hay otros casos en los cuales está separada de la iglesia, pero dentro del mismo predio, ¿no? Y bueno, para eso se utilizaba. Y por eso se me hizo bastante importante. Después vamos a ver que algunos teólogos mencionan que es poco probable que existan las posesiones en animales, pero en caso de que existan, no existe un ritual. Bueno, en caso de que se den, no existe un ritual, sino que existe sino que lo que tienen que hacer es matar al animal. Pero pues, tú compruébame que un animal está poseído. Si hacerlo en personas que tienen el mismo, si tienen la misma capacidad de realizar un significado simbólico, y es complicado de decir que sí está poseída la persona, pues ahora imagínense con un animal, mucho más complicado. Después, también vamos a encontrar la terapia de conversión que les mencionaba hace un momento, que pueden ser incluso golpes, violencia psicológica, violencia física, de diversas formas, violencia económica, violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ver muchas formas de violencia, porque para muchos, el hecho de que una persona pertenezca a la comunidad LGBTTIQ y demás, es porque tiene al demonio adentro, y por eso se le tiene que someter a estas terapias, exorcismos y demás. De hecho, incluso últimamente, en los últimos años, han nacido muchas religiones que cuando uno entra a su página, incluso te presumen así su registro, dependiendo del país en el que estén, te presumen ahí su registro de que están registrados en el gobierno y demás, pero en realidad estos decidieron separarse de la Iglesia Católica porque realmente la Iglesia Católica pone más trabas para los exorcismos. Digo en el papel porque pues con personas como Fortea que dice que no son necesarios estos estudios, pues ya muchos acceden, a muchos sacerdotes sin tener ni siquiera el nombramiento o el entrenamiento que el Vaticano da, ellos acceden a realizar los exorcismos. Ya ni siquiera se necesita la autorización de un obispo, que antes
era o que en el papel dice que el obispo es el que tenía que hacerlo. Y antes de que se autorizara eso, quien daba la autorización era el Papa, pero por la gran cantidad de gente que, bueno, pues ya lo tiene que hacer el obispo de la comunidad. Y muchas religiones han nacido por estas trabas de la Iglesia Católica. Y es que la, ellos simplemente quieren atraer gente, ganar dinero con esa práctica del exorcismo. Y de hecho son quienes más llegan a hacer exorcismos en YouTube, a transmitirlos por televisión, etcétera. O sea, allí se nota porque también, obviamente, un exorcismo va a atraer mucha gente y pues eso se refleja en monetización y esa monetización pues, me da aún más dinero, ¿no? Por eso es que debemos de también tener en cuenta esta parte. La siguiente, por favor. También, pues vamos a ver que el cine y la literatura han aportado bastante a lo que actualmente pensamos que es una posesión. Porque cuando uno ve en realidad un caso de posesión, bueno, de supuesta posesión, no son para nada similares a cómo te los pintan ni en libros ni en películas. Pero es que estos son los que más van a influir en nosotros. Y el gran ejemplo es la película del exorcista. Como ya les mencioné, está basada en la historia de Andrews Mitchell, pero obviamente, de hecho sí incluye la parte psiquiátrica, pero obviamente al ser una película va a estar llenísima de mucha ciencia ficción, como le cambia el rostro, que sí se dan cambios físicos con estas problemáticas, sí hay muchos cambios físicos, se puede ver en cómo Anneliese Mitchell va evolucionando, pero va más causado por la inacción, va más causado por los mismos golpes que se propician o que les propician los exorcistas, etcétera. No nada más así de la nada como sucede en la película del exorcista. Y de hecho, antes de la película del exorcista, la Ouija era una cosa, un jueguito, pero a partir de esa película ya se comenzó con muchísimos casos de supuesta posesión, se le comenzó a dar todo este poder paranormal que pues, casi no tenía. La Ouija se inventó a mediados de 1800, no es egipcia, como muchos dicen. Hay muchas técnicas muy similares como la escritura en la arena desde las dinastías chinas o la escritura en vaso, etcétera. Pero de hecho, se inventó por el auge espiritista en los Estados Unidos, porque las personas querían tener contacto con sus familiares muertos tras la guerra civil. Y de hecho, los inventores de la Ouija fueron unos fabricantes de juguetes. Algo así como Hasbro. El Hasbro de la época, así. Y de hecho, también, como les mencioné, funciona con el efecto ideomotor. Y por eso digo, el cine y la literatura va a influir muchísimo en toda esta parte. Antes ni se tomaba en serio la Ouija, porque incluso las fundadoras del movimiento espiritista, las hermanas Fox, eh, admitieron públicamente que lo que ellas hacían era un fraude. O sea, todos los sonidos que generaban los hacían con sus huesos, o alguien se escondía para hacerlo y demás. Entonces, pues si quienes inventaron el espiritismo dicen que fue un fraude, pues imagínense, algo basado en el espiritismo. Y de hecho se han hecho muchos experimentos científicos con lo de la Ouija. Y por ejemplo, si nada más con el simple hecho de que te venden los ojos, ya los mensajes que se dan no tienen ningún sentido. Y con los ojos sin vendar sí tienen mucho sentido. Entonces vamos a ver esa parte. También, la película del Aro influyó, por ejemplo, en lo que dicen unos exorcistas filipinos, que dicen que te pueden poseer a través de la tecnología. Y es que en la película del Aro se ve claramente cómo una entidad sale de una televisión. Bueno, pues allá en Filipinas dicen que hubo un caso en el cual una mujer fue poseída a través de un teléfono, a través de una llamada de celular.
de por ahí de los años 2000, o sea, los ladrillotes. Bueno, no los grandototes, sino los que ya estaban un poquito más pequeños, pero aún así utilizaban toda tu cara. Eh, entonces, vamos a ver que en realidad, bueno, Filipinas no tiene un gran acceso a la salud. La mayoría de sitios o locaciones de Filipinas no tienen acceso a la salud y vamos incluso a ver entonces muchísima afectación en la salud mental. Aquí la imagen que les pongo es cómo vive mucha gente allá en Filipinas, que es en un panteón. O sea, las personas viven en un panteón. También es un lugar que tiene mucha tierra. O sea, Filipinas casi no tiene calles pavimentadas. Hay muchas calles que son terracería. O incluso muchas casas que tienen piso de tierra. Y dicen, estos exorcistas, sin tomar en cuenta todo este contexto, dicen es que la persona vomitó tierra. Y eso no es humano. Pero si yo veo todo el contexto donde literalmente hay tierra, donde vive, ¿cómo no va a vomitar tierra? Puede que incluso dentro de una disociación la haya consumido. Porque a lo mejor una persona así, en conexión con sus esferas de espacio, tiempo, persona y demás, no decida consumir tierra así. Hay personas que sí, porque, por ejemplo, mi abuela, cuando estaba embarazada, dice que se comió una estatua de yeso de la Virgen de Guadalupe, porque se le antojó. Entonces, y ella no tiene nada, ninguna discapacidad psicosocial ni nada al respecto, simplemente se le antojó. Imagínense si esto sucede con una persona que no tiene alguna afectación, imagínense con una persona que sí. Entonces, esta parte pues tiene mucho sentido, porque en otros países donde esto no se da, donde casi no hay terracerías o donde la mayoría de casos no se dan en ese tipo de comunidades, porque no sucede, ¿no? Y sobre todo personas viviendo en las condiciones que se muestran en la imagen. Entonces, pues, algo que yo sí decidiría hacer, no luego decir, no es algo paranormal, no, mejor, ¿por qué no mejor tomo esta tierra y la mando a análisis? Diversos análisis, tanto médicos como incluso creo que sería geología quienes estudiarían la tierra, incluso con geólogos para que analicen qué es de dónde proviene esa tierra, porque capaz si es una tierra que nada más está en México y la persona jamás estuvo en contacto con alguien que vino a México y jamás tuvo contacto con México, y es imposible que se pueda encontrar allá ese tipo de tierra, a lo mejor ahí sí podríamos estar hablando de algo que vale la pena investigar mucho más a fondo, pero también no sería para asegurar si es o no posesión. Por eso, debemos de ir haciendo estudios un poquito más especializados. A lo mejor ese es el problema de allá por la misma situación económica, que no se pueden realizar este tipo de estudios, pero a lo mejor en países que sí tienen la infraestructura, que sí tienen ese acceso a la economía, pues sí se pueden realizar. Y les digo, sobre todo porque estamos hablando de salud y de la vida de personas. Y bueno, la siguiente, por favor. Esto es lo que les decía de que el temor a los magos muti es lo que causa el estado, bueno, el síndrome de complexión. Este síndrome les decía que dentro de las creencias se llega a pensar que un ungüento que tenga diversas partes de un niño albino va a ser el que los cura. De hecho, aquí menciona algunas de las partes que llegan a utilizar, que son los ojos, las manos, testículos, corazones, y también se llega a utilizar la propia piel, aunque la piel se llega a utilizar más como una indumentaria, y algunos huesos se llegan a utilizar como collar. Se tiene la creencia de que el niño tiene que estar vivo. Bueno, sobre todo puede ser un adulto, pero tiene más poder si es un niño.
tiene más poder si el niño está consciente y está gritando, cuando le están amputando las partes que le están quitando o cuando le extraen el órgano. Tiene que estar vivo y gritando para que tenga más poder. Esa es la creencia que ellos tienen. Y aparte, también existe esta parte del VIH, en el cual se dice que el tener relaciones sexuales con una niña los va a curar del VIH, obviamente sin protección. O sea, imagínense hasta dónde llegan estas creencias para sacar el mal. Y por eso es que es un tema del cual se tiene que abordar, incluso desde la misma criminología, y se tiene que empezar a cuestionar más, porque estamos viendo cómo las personas están siendo afectadas, y no solo en un lugar del mundo, en varias partes del mundo. También vamos a ver casos, la siguiente, porfa, casos de abuso sexual a mujeres sobre todo. Hay casos, por ejemplo, el de la fotografía es un caso español donde el sacerdote fue condenado por querer abusar sexualmente de una persona que fue por esta ayuda espiritual porque se sentía poseída. Y durante el ritual, pues el padre comenzó a tocarla y demás. De hecho, me da mucha risa la frase que él pone aquí, porque dice, el demonio nos quita la vergüenza a la hora de pecar y nos la da a la hora de confesar. Y es que me da mucha risa esta frase porque a la hora de que a él le estaban haciendo su investigación, a la hora de que estaban investigándolo, a él mismo negó el haber cometido la conducta. Entonces, pues sí le quitó, pues podríamos ver ahí la influencia, ¿no? Incluso le echó la culpa a la víctima de que ella lo estaba seduciendo. Pero si hay viento, yo lo siento. O sea, tranquila que no se mueve solo. No hay tanto. No, pero este viento sí lo mueve. Sí, les explico. Vean, aquí se está moviendo un reguilete, pero en realidad no. Hay viento. Sí hay viento, yo aquí lo estoy sintiendo. Yo aquí lo estoy sintiendo aquí la corriente que va hacia ti. De hecho, tengo las manos frías por el viento. O sea, no son fantasmas, no, ese es el viento. Yo lo estoy sintiendo. Y así, y bueno, les decía, estos casos son muy comunes. También vamos a ver estos tipos de limpieza energética donde algunos líderes coercitivos le van a decir a las mujeres que accedan a tener relaciones sexuales con ellos para que limpien toda su energía y así puedan iniciarse en esa religión. Y pues realmente, pues no hay ninguna limpieza energética. ¿Por qué? Porque a los hombres no les dicen eso, a los hombres les cobran dinero. Y pues el dinero les limpió energéticamente. Por eso hay como que muchos casos en los cuales vamos a ver que nada más son más utilizados como pretextos, ¿no? Vamos a ver también el caso de los legionarios de Cristo, donde un sacerdote le decía a una niña que era una puta y que le excitaba y que era una pecadora por eso, y entonces tenía que acercarse a él y hacer que el Espíritu Santo, y sacarle al Espíritu Santo. Yo creo que ustedes entienden bien a qué me refiero. Entonces, y entonces el Espíritu Santo le iba a sacar al demonio. O sea, estamos viendo cómo se está utilizando el exorcismo y la posesión como un pretexto para otros fines. Y también, ya la siguiente, por favor. También vamos a encontrar diversas muertes, como el caso que les comenté hace un momento sobre las cuerdas vocales, y también vamos a ver el caso de Anneliese Michel, que pues
tiene muchísimas explicaciones como para poder decir que es una posesión. Obviamente hay que tomar en cuenta toda esta parte cultural e histórica en la que se desarrolló como para poder, y que a lo mejor ahí sí te puedo creer que ellos creyeran que sí era una posesión y demás. Pero en lo que yo estoy más en contra de este caso es que incluso actualmente, a pesar de tener tantas explicaciones, se sigue utilizando para generar psicoterror religioso y que así se acerquen más a una u otra religión que te están solicitando dinero. O sea, eso es en lo que yo estoy en contra. Más que echarle a la gente de esa época y demás, no, para lo que se está utilizando actualmente, ese caso, y que sigan queriendo hacerlo. También vamos a encontrar otro caso, el exorcismo de Almanza, algo así, de Rosa González, en el cual su mamá y su tía le practicaron un exorcismo durante todo el éxtasis del ritual y demás. Pensaron que la niña estaba embarazada del demonio y entonces le sacaron todos los órganos por el útero. O sea, ella estaba viva, sintió todo eso, pero fue por todo el éxtasis. Hay versiones que mencionan que allá en España, para ciertas prácticas mágicas, se llega a consumir una planta, no me acuerdo cuál era, pero se llega a consumir esta planta que genera en sí todas estas alucinaciones y demás. Por eso es que también es un gran problema el consumir las sustancias cuando, o a lo mejor no hay una persona que te esté controlando, que no hagas alguna cosa, que a lo mejor, ¿no? Como este caso, que nada más estaban las tres juntas y ya. Después llegó el padre, quiso detenerlas y no pudo, por lo mismo de que se ve esta fuerza extrahumana, sobrehumana en estos episodios, pues no pudo ni siquiera abrir la puerta, tuvo que llamar a vecinos y a la policía para que pudieran entrar, pero fue demasiado tarde. Y bueno, pues en ese caso también al padre le abrieron un caso por negligencia. La siguiente, porfa. Vamos a ver aquí en México también muchos casos así. Por ejemplo, uno en Tamaulipas, donde murió un niño, porque sus padres pertenecían en sí a la iglesia presbiteriana. Y para ellos, el demonio salía eh, a, a, por golpes y con oraciones, o sea, sale con golpes y oraciones. Entonces, estaban azotando al niño mientras estaban rezando. Entonces, pues obviamente a los dos padres les abrieron un caso penal, fueron condenados y demás, pero pues el niño no sobrevivió a llegar hasta el hospital. O sea, no llegó hasta el hospital y pues lamentablemente falleció, pero pues, o sea, cuando uno también se pone a ver estos casos, también llega a dar un poquito de rabia, porque cómo te van a predicar amor con esas formas de violencia. Y bueno, también vamos a encontrar otro en Michoacán, donde el niño dijo que le dolía el estómago. En estos dos casos los niños tenían 9 años. En este de Michoacán decía que le dolía el estómago y en vez de llevarlo con un médico, lo llevaron con un chamán. Y el chamán dijo que tenía un demonio adentro. Y de hecho, hasta si ven, como que llegan a relacionar mucho el estómago con posesiones demoníacas, como el que les conté hace un momento que me tocó atender, de esa persona que decía que le dolía mucho el intestino y que por eso era un demonio. Bueno, en este caso también relacionaron un dolor de estómago con un demonio. Y ya se apagó, ¿verdad? Bueno, yo sigo hablando aquí sin cámara. Ya se nos apagó la cámara. Y bueno, en este caso, de Michoacán, los padres dejaron al chamán solo con el niño y empezaron a escuchar golpes. Al darse cuenta de estos golpes,
ellos entraron, interrumpieron y llamaron a la ambulancia y también lamentablemente no alcanzó al hospital. Y de hecho ahí está la foto de ese chamán, de Michoacán. Obviamente no su foto, sino así que se ve, sino la que compartió el estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública. Y por último, la siguiente, porfa. Bueno, ya nada más nos quedan 2 diapositivas. Esta parte de esta práctica exorcista que incluso nos muestra la ONU, dice que a las mujeres de edad, pues como ya saben, muchas veces se presentan ya estas partes, bueno, discapacidades psicosociales conforme avanza la edad, y entonces le hacen un clavo en algunos países, digo, le entierran un clavo frente a las mujeres para que confiesen, o sea, algo muy similar al interrogatorio que antes se hacía en la cacería de brujas, con esto de tener a... bueno, el interrogatorio cerrado, donde a fuerza tenían que decir sí y culpar a alguien más de brujería, pues exactamente lo mismo actualmente. Actualmente vamos a ver cómo también a mujeres se les culpa de esto, se les clava un clavo en la cabeza para que confiesen quién más practica brujería y aparte porque supuestamente de allí va a salir el demonio, de ese hoyo en la cabeza. Entonces es como que también una forma bastante violenta que termina con la muerte, aparte de las sustancias que dan de tomar en varios exorcismos. Aquí, por ejemplo, yo he visto varios donde les dan incluso aceites con esencias y demás, para que puedan sacar el demonio, y por eso es por lo que dicen que el vomitar ya es ya es símbolo de que salió el demonio, pero en realidad es la misma reacción que genera esto, ¿no? O sea, todas estas cosas que les están dando, que están ingiriendo. Y ya por último, la última, porfa. Este es el modelo de evaluación que nos presenta Julio Perrotta, que nos habla que en primer lugar, alguien que manifiesta ser poseída debe tener una evaluación por el médico general o médico internista para poder mandar después a otro especialista, como en este caso el neurólogo, el gastro, etcétera, o sea, que sea dependiendo de la persona. Por cual sí o sí tienen que pasar, según Julio Perrotta, psiquiatría y psicología, estos 2 especialistas. Y después también se tiene que entrevistar al ministro de culto, o en su caso, en el caso de que no existe un ministro de culto en esta forma religiosa, a lo mejor un antropólogo que nos pueda explicar cómo es que se da esta cultura religiosa, la cultura religiosa de esta persona. Porque, por ejemplo, el ministro de culto nos va a ayudar muchísimo para a lo mejor evaluar cómo fue la educación religiosa, porque a lo mejor nosotros podemos decir, sí, es que fue violenta, sí, pero es que el ministro de culto, como tiene el conocimiento del catecismo, pues a partir de allí puede, puede determinar si fue muy violenta desde la perspectiva religiosa o si se cumplió con el catecismo o no. Y bueno, ya también alrededor de toda la charla les estuve diciendo les estuve diciendo otros especialistas que podemos buscar. Y ya la última, para agradecerles, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Si tienen alguna duda y demás, adelante. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que comentar para dar cierre a esta conferencia que está muy interesante. No, yo creo que sí se escucha bastante bien. No sé si alguien quiera comentar algo. Yo creo que sí hay comentarios y bueno, voy a ir a la computadora.
Dice, el tema de hay una pregunta por parte de Arturo Spencer. Dice, el tema de las brujas en la roca de la Santa Inquisición es súper interesante. Lo vi en la historia del derecho y cómo la iglesia torturaba a las presuntas culpables. Qué interesante época. Luis Fernando Entote dice, muy interesante. Y Brandon dice, ¿se escucharon las voces alrededor? Pues sí, ¿no? Hay voces distintas, yo creo que sí, pero es normal, yo creo que como estamos en campo abierto. Sí, pues aquí afuera están gritando. Están gritando, dice Marta Plasencia, buena ponencia, saludos, necesito tus libros, todavía no he podido adquirirlos. Pues comenta desde tu libro, de tus libros. Bueno, de mis libros, pues tengo dos, uno donde planteo de manera muy general todo esto de la criminología y erofanológica. Ya vieron que no es utilizar esoterismo ni nada de eso, sino hacer un análisis más científico-social acerca de todo lo que sucede alrededor de lo religioso y cómo se utiliza lo religioso para cometer delitos. Y el segundo, bueno, ese es el segundo libro en realidad, y el primero es un caso que sucedió hace 2 años, hace un año, ya no me acuerdo. Es el análisis de este caso que sucedió en Bacalar, en Quintana Roo. No digo el nombre del protagonista de este caso porque no quiero tener problemas legales, pero si hubiera un Bacalar en Quintana Roo y un caso de una youtuber que denunció abuso sexual, pues ya pueden imaginarse. Entonces hago un análisis de ese caso, pero no tanto enfocado a los abusos sexuales, porque de hecho hasta están mal denunciados porque denunciaron por trata, y en realidad fueron abusos sexuales, no fue trata, o a lo mejor relación equiparada dependiendo de la legislación, pero no fue trata. Y de hecho por eso están nombrando inocente a esta persona, porque pues realmente sí no hubo trata, no hubo esclavitud sexual, hubo abusos sexuales, porque fue nada más una vez, y de hecho sí se les dio un beneficio, por así decirlo, a las víctimas, ¿no? Entonces, como tal, esclavitud no fue. Hay una pregunta por parte de Gerard Álvarez, dice, el caso en el que se basó la película del Conjuro es un ejemplo cierto, en donde según el espíritu ordenó matar a toda su familia. Hay un caso real, no me acuerdo del asesino, que sí mató a toda su familia y que decían que era Satanás y que quién sabe qué. Pero, o sea, en ese caso no me he metido mucho, porque al no ser mexicano, o al no contener como tal tantos elementos y no haber tanta información, pues mejor me he ido a otro como el de Annelies Mitchell. Pero sí, lo más seguro es de que no haya sido una posesión. Hoy vimos muchísimos ejemplos y de hecho, no recuerdo dónde escuché, en un podcast escuché que hablaban de Annelies Mitchell y comparaban un poco su caso con con el caso Mijangos, que también se supone que ella escuchaba voces y que le dijeron de repente que matara a sus hijos, pero pues también fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal. Entonces, ese caso que me mencionas puede ir por ahí también, porque son muy similares estos dos casos, ¿no? Donde alguien te dice que mates a toda tu familia, ¿no? Sí, dice Karina Montserrat, dice, ¿sería como un brote psicótico? ¿No sería como el caso de la llena de Querétaro? Pues lo acabas de mencionar. Lo acabas de mencionar, dice Gustavo Ramírez. Hay situaciones donde las personas se hacen pasar que tienen alguna enfermedad mental para volverse personas inimputables. Sí, que ves que lo mencioné también hace un momento, casi al inicio, de las formas en las cuales se puede explicar a través de la psicopatología. Alejandro Vázquez dice, ¿qué tipo de persona podría considerar que son más vulnerables ante este tipo de eventos, considerando la edad, el género y otras características? Bueno, como mencioné hace un momento, quienes más presentan esto son mujeres y sobre todo personas que tengan creencias muy arraigadas, religiosas, populares o incluso la creencia en lo paranormal. Estas son las personas que más pueden ser proclives a, y sobre todo en edades tempranas,
porque como menciona el estudio que les mostré de Julio Perrota, va disminuyendo la cantidad de casos conforme va aumentando la edad. Dice Mari Rosas, muchas gracias maestro Patrick, soy admiradora de tu obra, saludos grandes desde Perote, Veracruz. Gracias. Gera Álvarez dice, más arriba hay más preguntas, ya las narré. También dice Marta Mayela Plasencia, ¿es en serio que estás en un panteón? Pensé que era algún fondo, ahí nos hubieras citado para tomar la ponencia. Y por último, dice licenciada Nuño, Claudia Mijangos es la llena de Querétaro, Luis Fernando Entote, considero que todos hemos sabido de algún caso paranormal, y Saúl Colt dice gracias. A ustedes muchas gracias. Y pues, bueno, yo sí he sabido de muchos casos paranormales que terminan teniendo una explicación. Entonces, hasta ahorita no he conocido un caso realmente paranormal. ¿Ya quieres comentar? Sí, ya algo más quieres comentar. Nada más agradecerles a todos por estar aquí presentes y bueno, pues ahora ya a dormir. Bueno, pues les agradecemos mucho, sí estamos por acá. ¿Sí es un panteón? Es un panteón y estamos aquí pues saludando a todas las personas, alumnos, conocidos y personas que están aquí en este momento, y pues agradeciendo también a quienes nos facilitaron esas instalaciones. Muchísimas gracias y que tengan excelente noche. Cuídense mucho. Adiós. Bye, profe. Listo, vámonos a cenar. ¿Cómo quedó? ¿Quedó bien, no? ¿Mandé? Muchas gracias, chicos. Linda noche.